Bueno, Fernando, me han preguntado si podemos platicar un poco acerca de los temas de lo que es Business Intelligence y Big Data. Fíjate que Business Intelligence y Big Data consisten en la llamada ciencia de los datos. Y vamos a hablar al respecto porque es la nueva materia prima de los negocios. No sé si sepas, pero la humanidad hoy genera más datos que en toda su historia acumulada. Claro que sí, vamos a hablar de dos temas que se te relacionan mucho, que en realidad vamos a romper algunos mitos de las dudas que tengan. En esta era de la humanidad, lo que abunda es el exceso, la acumulación de datos e información. Los negocios de hoy en día dependen mucho de la materia prima que son los datos, la información. Entonces, ¿qué es Big Data y qué es Business Intelligence? Básicamente, trabajan conjuntamente, pero también tienen algunas pequeñas diferencias. Big Data se refiere que es la información fuera de la empresa que voy a extraer, que voy a tomar. Business Intelligence es por el lado interno de la empresa, es decir, los indicadores, los KPIs, el Balance Scorecard, todos estos indicadores en tiempo real que voy a poder tomar dentro de la empresa. Juntos ellos dos van a formar lo que viene siendo la toma de decisiones analíticamente. Viene siendo una disciplina que reúne conocimiento de las matemáticas, de las estadísticas, de las ciencias sociales, cuestiones administrativas, econométricas. En realidad se nutre de muchas disciplinas. Entonces la ventaja de estas tecnologías es que ayudan a hacer las organizaciones más inteligentes. Business Intelligence y Big Data tienen que trabajar juntamente porque es el lado interno y externo de la empresa. Ejemplos de dónde viene esta información viene, por ejemplo, en el caso de Business Intelligence, desde dispositivos dentro de la empresa, viene desde computadoras, bases de datos, por ejemplo, la red interna, tablets, sensores, la intranet. Y, por ejemplo, el Big Data se alimenta de otras fuentes, por ejemplo, pueden ser sensores de drones, pueden ser cámaras, pueden ser Open Data, puede ser inclusive de la nube, puede ser también de otras fuentes externas que están ahí disponibles en Internet, el Internet de las cosas, de la inteligencia artificial. Entonces, esas fuentes internas y externas van a nutrir al Business Intelligence y al Big Data. Y todo este acúmulo de información brinda una gran utilidad para la humanidad. Lo interesante se vuelve que hay mucha información que nos está explotando, nos está aprovechando. Entonces, el ser humano no tiene capacidad por tiempo y por otras razones obvias, no tiene capacidad para analizar o para digerir tanta información. Entonces, las máquinas sí lo pueden hacer y lo hacen en milisegundos. Los datos por sí solos no nos arrojan nada, no nos dice mucha información de qué podemos hacer con ello. Todos los datos hay que transformarlos, hay que pulirlos, hay que limpiarlos, le llaman, hay que ordenarlos, hay que etiquetarlos, clasificarlos para después convertirlos en... Esos datos primero son ceros y unos, son bytes. Hay que convertirlos a información que tenga etiquetas, es decir, yo le pongo a un dato, le etiqueto y ya le puedo poner kilogramos, temperatura, peso, metros, entonces ya me da algo más, está etiquetado y clasificado por cierta información. Después viene el último paso, que esa información hay que darle contexto, hay que darle sentido. Y ese sentido va a ayudar a que ese dato y esa información se convierta en conocimiento. Entonces ese conocimiento ahora sí nos va a ayudar a sacar tendencias, sacar conclusiones, sacar análisis, para tomar mejores decisiones dentro y fuera de la empresa. Y hablo de decisiones para empresas de iniciativa privada y pública. Sí, aplica para todo tipo de organizaciones, empresas. En algún momento dado lo llegamos a comentar, análisis actualmente cómo se está manifestando la pandemia, todas las estadísticas, las ocupaciones de las camas de los hospitales, la disponibilidad médica para ese tipo de usos. Sí, gracias a la información se pueden emplear para tomar decisiones. Exactamente, ahorita que tocas el ejemplo de la pandemia, pues seguramente se obtiene mucha información en datos, después se transforman en información y después esa información se transforma en conocimiento. Esos son los tres pasos básicos, cómo funciona el Big Data y Business Intelligence. De acuerdo, Fernando, hace un momento me acabas de mencionar cómo funciona, pero algo que sería muy interesante saber es de que si Big Data tiene algunos principios, procedimientos o sistemas de cómo llevarlo a cabo.
Ok, muy buena pregunta. Fíjate que estas tecnologías sí se basan en 5 principios, de hecho les llaman las 5 Vs. Entre ellas, primero es, por ejemplo, el volumen, que se refiere a la cantidad de terabytes o inclusive petabytes, es decir, la capacidad humana no tendríamos una idea de toda esa cantidad de información. La otra es la velocidad, es decir, la velocidad puede medirse también, por ejemplo, en caso de stream, que el stream es la transmisión en tiempo real. En este caso conocemos pues, Netflix, ¿no? Las tecnologías de Netflix, etc. Otra interesante variable es la variedad, que se refiere, por ejemplo, a poder obtener muchísimos archivos de diferente versión, por ejemplo, textos, imágenes, videos, MP3, MP4. La otra es la veracidad, es decir, que tenga la calidad de los datos. Si los datos no tienen calidad, pues no me va a arrojar ninguna conclusión, ninguna tendencia, ninguna correlación. Tiene que tener un impacto. Esa variable es decir, la calidad. Tenemos los datos, qué tan fidedignos, qué tan confiables son para convertirlos en información y esa información después interpretarla en conocimiento. Y la última variable es el valor, que también es qué me está aportando. De nada sirve medir temperaturas, de nada sirve medir velocidad si al final no me va a tener una utilidad, no va a tener una aplicación para la sociedad o para el negocio o para la empresa. Y me gustaría que por favor nos pudieras compartir algunos ejemplos o casos de éxito. Bueno, existe todavía una aplicación que ha servido para resolver inclusive casos criminales. ¿Por qué? Porque a través de Big Data y Business Intelligence se alimenta, por ejemplo, de las redes sociales, puede escanear lo que viene siendo las características faciales de las caras de ciertos delincuentes. Entonces, esta aplicación llegó a resolver muchísimos casos, crímenes que llevaban meses o años sin resolver. Esto me recuerda a que últimamente hubo una aplicación en las redes sociales que al tomarse la fotografía y convertirse en el sexo opuesto, ya el sistema tiene la cara de muchísimas personas a nivel mundial. Ok, otro ejemplo es los estudios de mercado que ya se están viendo, te ayuda a medir la información, las tendencias, por ejemplo, de perfiles de hábitos de consumo, cantidades de consumo, gustos, frecuencia. Otro más es ayudan a planificar todo lo que son cuestiones de tráfico, de todo lo que es la urbanización, ¿no? Es decir, la movilidad urbana que le llaman y el transporte público. Y estos se puede ayudar a través de tecnologías como Google Maps, que se manejan lo que viene siendo mapas de calor, por ejemplo. Tendremos ahí también lo que es la generación de pronósticos en campañas políticas, eso también ayuda a predecir, porque hacemos correlaciones de alguna variable con otra y causa y efecto. Entonces eso ayuda mucho. Se ha utilizado en las campañas políticas en Estados Unidos y en otros países. Ok, lo que te decía también es medir en tiempo real las variables que tiene una empresa. Los KPIs, por ejemplo, financieros, los KPIs en cuestiones de producción y fabricación, los KPIs de almacenamiento, pedidos, la facturación, el stock del inventario, todo esto se podría medir en tiempo real. Entonces tiene muchísimas bondades, muchísimos beneficios. E inclusive, ¿dónde más se está usando? En Estados Unidos, en la Casa Blanca, en el Pentágono, en empresas como Microsoft, como Apple, y agencias de consultoría como las Big Four, que son Deloitte, KPMG, etc. Claro, inclusive hay empresas en el ramo automotriz que ya no están utilizando Microsoft Office, están utilizando las herramientas que se tiene directamente dentro de Google. Exactamente. Para las hojas de cálculo, hojas de texto, análisis de toda la información. Sí, exactamente, se hace la visualización, o sea, es filtrar la información, convertirlo en conocimiento e inclusive presentarlo a los directivos, al público, en unas imágenes que sean digeribles, que sean entendibles para todos. Es lo que le llaman el Balance Scorecard, pero ya a través de gráficas, tendencias, conclusiones y poder jugar con las variables, pero de una manera ya no perder el tiempo en capturar y manipular los datos, sino que más bien ya una vez presentados poderlos analizar. Naturalmente vamos a seguir compartiendo este tipo de videos con la finalidad de que también ustedes se involucren en el conocimiento de Big Data y Business Intelligence. Gracias. Al contrario, muchas gracias.